La voz de los profetas menores. Ese es nuestro estudio. ¿Cómo hablan a nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios. Ok. ¿Cómo hablan a nuestras vidas? La voz de los profetas menores, y hoy veremos el libro del profeta Jonás. Vamos, mientras tanto, a leer juntos nuestro versículo clave, ¿ok? Dice 1, 2 y 3. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Segunda de Crónicas 24, versículo 19. Gloria a Dios. Así que en el caso de hoy, tendremos una excelente y agradable sorpresa, porque cuando aquí se refiere a que no escucharon, se está refiriendo en el caso del libro de Jonás a la persona inversa. Así que es un libro realmente increíble. Pero vamos a ver. Jonás, ¿cuál es el tema principal o el título que le podemos poner al libro de Jonás? La gracia soberana del Señor. Es decir, el título de Jonás es la gracia soberana del Señor. El Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y el Señor se compadece de quien Él quiere compadecerse. Al fin y al cabo, ese es el mensaje del libro de Jonás. Y como siempre veremos 7 puntos, una estructura de 7 elementos: el contexto del libro de Jonás, la estructura del libro de Jonás, el contenido, la masa del libro de Jonás, los textos claves. Veremos a Jesucristo también en el libro de Jonás, el evangelio, cómo se ha predicado en este libro, y la aplicación a nuestras propias vidas, una aplicación con algunas preguntas rápidas. Así que veamos hoy el contexto del libro de Jonás, para ver si podemos tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Contexto. Jonás, miren, qué interesante. Jonás es el hijo de Amitai, que vivió durante el siglo 8 antes de Cristo en el reino del norte, bajo el reinado de Jeroboam II. Este aumentó las fronteras de Israel de acuerdo con la profecía de Jonás. Es decir, Jonás aparece en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, profetizando favorablemente a Jeroboam II, que era un hombre impío. Miren, solo este hecho nos pone un poco suspicaces con Jonás, que le profetizó favorablemente a Jeroboam II. Miren, durante el tiempo de Jeroboam II, Israel, el reino del norte, era un reino muy próspero económicamente. Así que si Jeroboam tenía a Jonás como uno de sus profetas, es muy probable que Jonás era muy acomodado económicamente también. Era como del anillo palaciego. El significado de su nombre es paloma. Y en realidad, el significado de ese nombre, paloma, significa, ¿saben qué? Paloma. No sé más de ahí qué otro significado tiene. Así que en el caso de Jonás, que signifique paloma, no encontré ni he encontrado que tenga una profundidad más allá. Tal vez la tiene. Ok. Contexto histórico del libro de Jonás. Israel parece estar exteriormente en la cumbre de su poder. Jeroboam II tuvo un reinado, vamos a decir que económicamente, muy exitoso. Asiria no estaba tan poderosa como después, estaba bajo un yugo. Sin embargo, a finales del siglo, el imperio asirio sería la fuerza militar más poderosa jamás conocida en el mundo. Es decir, que cuando estaba Jeroboam II como rey, Asiria no era una gran cosa. Pero ya al final de ese siglo, después de su reinado, entonces el imperio asirio tomó fuerza y fue una fuerza muy poderosa. Ahora, ¿qué tipo de poderío tenía Asiria? ¿Cómo era conocido Asiria? Asiria era conocida por una gran crueldad. Si tenemos que describir quiénes eran los asirios, tendríamos que decir que la palabra clave sería crueldad. Ellos no solamente eran poderosos, ellos no solamente vencían a sus enemigos,
pero también tenían una característica muy importante que todos reconocían al vencer a los enemigos, y era que al vencerlos eran muy crueles con ellos. Miren, ahí está en esta pantalla un alto relieve del imperio asirio. Y fíjense cómo ellos acumulaban las cabezas de los reyes a que ellos vencían como un deporte. Ellos sometían a sus enemigos a una crueldad excesiva. Eran personas que no solamente decían, bueno, vamos a conquistar el mundo, pero decían, vamos a conquistar el mundo y vamos a hacer sufrir a quienes conquistamos. Y disfrutaban de esa crueldad. Muy terrible. Así que ese es el contexto. Imagínense ustedes cómo el mundo entero, incluyendo Israel, miraba a los asirios, tomando en cuenta que la capital de Asiria era Nínive. Así que cuando hablamos de Nínive en el libro de Jonás, tenemos que hablar que estamos hablando de la capital de un imperio cruel en gran manera, déspota, malo. Era como el equivalente, algo así como a el Tercer Reich de los nazis, liderado por Adolf Hitler. ¿Ok? Ese era como el equivalente. Cuando usted piensa ahora en los nazis, cuando piensa en la Alemania nazi, en el Tercer Reich, en Hitler, ¿en qué piensa? Piensa en crueldad, en maldad. En eso piensa. Así que la mejor manera de entender el contexto histórico del libro de Jonás es entender que Nínive era la capital de un imperio cuyo más parecido, y era peor, de lo que conocemos como Hitler, los nazis y el Tercer Reich. ¿Ok? Bueno, entendemos eso. Así que en ese contexto es que vemos la palabra clave del libro, es levántate. Y este libro tiene diferentes capas en las que podemos ser beneficiados y alimentarnos. Yo quiero que vayamos viendo esas diferentes capas. Tenemos un mensaje principal, pero nosotros también podemos beneficiarnos de muchas otras cosas en este libro. Una de ellas es la perspectiva misionológica del libro de Jonás. Cuando Dios le dice levántate, está hablando de misiones. Alcanzar a los perdidos que están más allá de nuestras fronteras. De hecho, los expertos en misionología utilizan el libro de Jonás como un blueprint, como una especie de plano para las misiones. Sin embargo, debemos de ver que probablemente el principal mensaje o la razón de ser del libro de Jonás no es, número uno, las misiones, aunque las misiones y el llamado de Dios a servirle es uno de los elementos más importantes del libro. Así que veamos un poco la estructura del libro. El libro está estructurado de una manera muy simple y sencilla. Tiene 4 capítulos y cada uno de estos capítulos es una parte del libro diferente. Es decir, los capítulos de Jonás son también las secciones del libro de Jonás. Dice Radamés, nuestro amigo aquí, ¿cómo está estructurado el libro de Jonás? En 4 secciones. Pero en el centro de todo hay un personaje. Miren, ¿cuál es? Aquí pusimos una ballena para ilustrar, porque todo el mundo conoce al libro de Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué es famoso el libro de Jonás? Por la ballena. Y tristemente, en el libro de Jonás no menciona una ballena por ningún lado. Así que la razón más importante por la que se conoce el libro de Jonás ni siquiera contiene el libro de Jonás, porque el libro de Jonás nunca habla de ballenas, ¿ok? Así que yo no quiero que nadie que estuvo en esta clase vuelva a decir alguna vez en su vida que a Jonás se lo tragó una ballena, ¿ok? Lo digo desde ahora. Y Dios lo está mirando, porque a Jonás no se lo tragó una ballena. Seguimos. El libro de Jonás está estructurado en 4 partes y cada una de ellas es un capítulo. El capítulo 1 nos habla, vamos a, por así decirlo, Jonás y los marineros. En el capítulo 2 tenemos a la oración de Jonás. En el capítulo 3 tenemos Jonás y los ninivitas. En el capítulo 4 tenemos la oración de Jonás. ¿Y por qué está estructurado así? Miren, el capítulo 1, el capítulo 3 nos muestra a Jonás en relación a otros personajes. El capítulo 3 nos muestra a Jonás también en relación a otros personajes. Eso es muy importante que veamos cómo está estructurado, porque la manera en que se escribió este libro es una obra maestra. Déjame decirle, una obra maestra. No fue escrito así a lo loco, que vamos a empezar a escribir. No, no, no. Tiene una estructura de obra maestra. Tiene un capítulo de una interacción de Jonás con los marineros. Tiene un capítulo de la oración de Jonás.
tiene un capítulo de Jonás interactuando con los ninivitas y después tiene una oración final de Jonás otra vez, interactuando. Esta vez diferente. Pero vamos a ir descubriendo esta estructura. Contenido. Vamos a ver la sección número 1 del libro de Jonás, que es Jonás y los marineros. ¿Ok? ¿Cómo interactúa Jonás con los marineros? Dice el texto en capítulo 1, versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Oigan bien la palabra clave aquí. En dirección contraria. Para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Qué iluso, qué necio. Solo este libro comienza de una manera tan absurda. Y déjeme decirle algo. Todo el libro está estructurado de una manera en que veamos el absurdo de la historia. Una tras otra nos muestra lo absurdo del libro. El capítulo 1 cuenta una historia que desde la perspectiva de lo que conocemos toda la Biblia nos resulta un poco absurda. El capítulo 2 también. El capítulo 3 ni se diga. El capítulo 4 todavía más. Y es que el libro de Jonás tiene un mensaje profundo para nosotros hoy y fue hecho para eso. Pero vamos a irlo descubriendo. En primer lugar, dice él que él tenía la esperanza ¿de qué? De escapar del Señor. O sea, el profeta de Dios dice que salió hacia Tarsis para escapar de Dios. Un dato importante, algunos comentaristas dicen que en realidad el texto está hablando de que Jonás fletó el barco completo. Es decir, no era un barco de pasajeros que él pagó como ahora que tenemos aviones. Y que yo me monto, miren mi pasaje. No es así. Algunos piensan que en realidad lo que hizo fue que dijo, miren, llévenme a mí y pagó todos los pasajes para irse solo y que lo llevaran al puerto. Por eso después los marineros lo pudieron identificar tan fácilmente como la razón de la tormenta. Así que primero tenemos un profeta que quiere huir de Dios. Segundo lugar, miren cómo ocurre esto, miren. Aquí tenemos el mapa, ¿verdad? Él está aquí en Jerusalén, en Israel, perdón, en el reino del norte. Entonces, él lo mandan para Nínive, que está un poco más al norte. Miren, ustedes ven, ese es Nínive, donde los asirios. Dios lo manda a Nínive. Pero él se va en un barco para Tarsis. ¿De dónde está Tarsis? Mire. ¿Ustedes creen que eso puede ser un sitio más lejos que eso, que podía haber en la mente de un judío, un lugar más lejano que Tarsis? Miren, ¿no? Que Tarsis no era de que no, que allí, no. Miren a dónde era que él quería ir. Ahí no iba gente. Él realmente pensaba que podía escapar de Dios. Así que dice el capítulo 1, el versículo 17, entre tanto el Señor había provisto de un gran pez, que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás 1, 17. Fíjense bien, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Miren, hay una gran controversia con esta parte. Y de hecho, la historia de Jonás y el gran pez es una de las cosas que dice la gente de por qué la Biblia no es verdad. ¿Cómo puede una persona permanecer vivo en el vientre de un pez? Recuerden que dijimos que parte del propósito del libro de Jonás es mostrarnos un absurdo tras otro para llevarnos a un mensaje. El primer absurdo es que él quería huir de Dios. El segundo es que un gran pez se tragara a Jonás y él permaneciera. El otro absurdo que no vimos, bueno, sí, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, es los marineros. Miren, solo en el capítulo 1 estamos viendo cosas absurdas. Realmente, en situación, déjenme decirle algo, si usted estaba defendiendo el hecho de que sí se puede, es verdad que Jonás pudo haber permanecido 3 días en un pez, déjenme decirle, él permaneció porque la historia es una historia verídica y lo sabemos. Pero el propósito de la historia no es que eso ocurrió y que puede ocurrir.
El propósito es mostrarnos cómo Dios lo guardó dentro del gran pez, de manera sobrenatural, y de otra manera no hubiera podido permanecer vivo allí en el gran pez. ¿Se entienden? Ese es el punto de la historia. Cómo Dios lo mandó a ir a Nínive, cómo él trató de huir, cómo Dios lo metió en el vientre de un gran pez fuera de lo normal, que eso no ocurre. Pero miren otra cosa, cómo los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entonces, miren, el capítulo 1 está impactante. Primero, el profeta huye de Dios, un pez se lo traga y los impíos adoran a Dios. ¿Entiende cómo comienza esta historia? Sí, es decir, es como si fuera la historia al revés. Y cuando lleguemos al clímax de todo, le pondremos un nombre a eso, pero quiero irlo llevando. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Esta gente era supersticiosa, idólatra. Los marineros eran la escoria peor del tiempo antiguo. Y esta gente, lo peor de todas las gentes, que eran los marineros que vivían, no los marineros del mar de Galilea, no. Aquí estamos hablando del Mediterráneo, gente que se pasaba meses y meses y meses en el mar, quién sabe haciendo qué. Idólatras, supersticiosos, de repente reconocen al Señor verdadero, le ofrecen sacrificio de adoración y prometen servirle para siempre, en contraposición de el profeta de Dios, que huye de Dios, es tragado por Dios, y al mismo tiempo, Dios lo guarda allí. Pero es importante notar una cosa, y es que quien dio la idea, y yo no quería contar la historia porque la conocemos, pero quien dio la idea de que lanzaran a Jonás al mar fue el mismo Jonás, con el propósito probablemente de que él quería morirse sin tener que suicidarse él mismo. Y en el fondo de su corazón, la motivación pudo haber sido que no se cumpliera el plan que Dios tenía para los ninivitas. Porque si él moría, ya no había un mensajero para ellos. Es decir, este hombre realmente estaba mal, Jonás. ¿Ok? Así que vamos ahora a la sección número 2. Y es la primera oración de Jonás. Y miren cómo pongo una oración de arrepentimiento, aunque en la oración apenas se puede reconocer algún tipo de arrepentimiento. No vamos a decir que no, pero mire cómo él dice. Él clamó al Señor, eso sí. Él dice, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Oiga bien, él está diciendo que él se había dado por muerto ya. Y ahí reconoció la necedad de lo que él había hecho. Dios puso en su corazón este clamor y él clama a Dios por ayuda. Cuando se ve allí en la desesperación, pudo clamar al Señor. Así que dentro de todo lo que vemos tenemos a un profeta real, que sabía que Dios es Dios y que reconocía que Él es aquel que es nuestro ayudador. Dice, y al final, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Es decir, la salvación es del Señor. Esa frase es de Jonás, amados. Y déjenme decirle que dentro de todo, el libro de Jonás y la historia de Jonás tiene un lugar importantísimo en la historia de la redención por diferentes razones. Pero es importante ver que está estructurado de una manera diferente, atípica, como al revés. Yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, cumpliré todas mis promesas. Pero al final de este capítulo 2 ocurre algo muy cómico. ¿Qué hace Dios con Jonás? Mire, lo vomita. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así que vemos a Jonás que Dios le dice, lo liga con el vómito del pez en la playa. No sé, quién sabe en qué playa, cómo él se devolvió, pero al final la palabra vomitado
realmente impacta mucho. Y en un sentido es una ironía, o sea, como Dios se lo traga, trata con su vida en lo profundo del pez y después lo vomita. ¿Ok? Todo en esta historia es un poco al revés. No, los profetas que vemos en la Biblia, mire, pónganse a pensar, Jonás está fuera del canon y es como un profeta al revés, que sufre él las consecuencias de las cosas. Bueno, vamos a la sección número 3, vamos avanzando, y tenemos a Jonás y a los ninivitas. Es decir, vimos a Jonás y a los marineros, cómo Jonás interactúa con los marineros, trata de huir de Dios. Los marineros son más temerosos de Dios que el propio Jonás, no querían ni siquiera tirarlos al mar. Jonás trata de que lo tiran. Cuando los marineros ven todo, adoran a Dios y le sirven, a diferencia de Jonás, que es el profeta. Luego, en el profundo del pez, él se arrepiente, pero como que un arrepentimiento un poco extraño. Si usted compara la oración de arrepentimiento de Jonás con la de David, y como que hay cosas diferentes, pero Dios lo escucha, su clamor, y lo que hace es vomitarlo. Es decir, miren bien este punto. Los marineros y el gran pez eran mejores siervos de Dios que el profeta. Dios le dijo al pez, trágatelo, y se lo tragó. Dios le dijo al pez, vomítalo, y vomitó. Sin embargo, le dice a Jonás, ve a los ninivitas, y alma todo un problema. Ahora llegamos a donde los ninivitas. Lo peor de lo peor, la gente más cruel del mundo, que Jonás no quería ni ir. Entonces Jonás dice, ok, ya voy, y llega. Así que en el capítulo 3, versículo 3, Jonás obedeció, palabra clave, el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Así que Dios nos está mandando otra vez a Jonás a Nínive, a anunciarles el mensaje. Y allí era una ciudad tan grande y Jonás fue durante todo el tiempo proclamando el mensaje de Dios por toda la ciudad de Nínive. Okay, ese es el mensaje. Ahora, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era realmente un llamado al arrepentimiento, como hemos visto en todos los libros de los profetas. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento y Jonás lo sabe. Pero miren qué peculiar el llamado al arrepentimiento que hace Jonás. Vamos a leerlo en el capítulo 3, en el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué mensaje de arrepentimiento es ese? Vamos a pensar. Oiga bien, ¿qué mensaje de arrepentimiento es este que Jonás está predicando? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es decir, ¿usted cree que con un mensaje así, no menciona a Dios, no menciona arrepentimiento, no menciona al Mesías, no menciona esperanza, no menciona nada? Ahora, yo me pregunto, como vi y recomiendo esos videos de Bible Project, yo me pregunto, ¿con qué intención Jonás mandó este mensaje así? Él dijo, ¿qué es lo mínimo que yo puedo decir? Que cumpla con Dios y que al mismo tiempo ellos no entiendan nada y no se arrepientan. Fíjense qué profeta lo estamos gastando nosotros. Un profeta especial. Es decir, cuando llega a hacer su función y obedece, tampoco ahí, cuando tiene que predicar, no lo hace bien. ¿Qué mensaje es ese? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso no es un mensaje. Ajá, pregunta el ninivita. Y no, yo no sé, averigüen ustedes, me imagino que dirá Jonás, que quería en realidad que no oyeran. Miren, ¿cuál fue la respuesta de los ninivitas? Otro absurdo. El profeta predica un mensaje también absurdo y la respuesta de los ninivitas se sale también. Dice, tanto el pueblo como los animales, dice, tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Dónde decía en el mensaje de Jonás que había que hacer eso?
¿Y por qué menciona a los animales? Por lo menos 3 o 4 veces en el libro de Jonás. Menciona al gran pez. Menciona aquí los animales, vacas, y al final del libro. Dice que había que orar a Dios. Nunca Jonás mencionó eso. Y apartarse y cambiar. ¿De cuál es malo camino? ¿Cuál era los malos caminos que estaban caminando según ellos? ¿Por qué ellos tenían que abandonar su violencia si para ellos era lo más normal? Es decir, que la respuesta de los ninivitas fue impresionante y fue fuera de lo común, de lo que cualquiera pueda responder. Déjenme decirle algo, hermanos. En la transformación de la gente, el arrepentimiento, no depende de nosotros ni de nuestra elocuencia. Depende de quien Dios quiera tener misericordia. Dios es el que concede el arrepentimiento, hermanos. No es la manera hermosa que alguien pueda hablar o la cantidad de palabras que digamos. ¿Cuántas palabritas fue que dijo Jonás? Pocas palabras. Y esta gente se arrepintió. Todo el mundo. Miren el versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Es importante, yo sé que hubo una pregunta en una de las clases anteriores acerca de esa frase, cambió de parecer. ¿Por qué la Biblia a veces da la impresión de que Dios cambia de parecer? Bueno, acuérdense que hablamos de que a eso teológicamente se llama, bueno, hay una frase, una palabra que se llama antropomorfismo, que es cuando le adjudicamos a Dios la forma humana. Por ejemplo, cuando decimos el brazo de Dios. Pero Dios no tiene brazos porque Dios es invisible, es espíritu. Los ojos de Dios, pero Dios no tiene ojos, los 7 ojos de Dios. O sus pies, a los pies de Dios. Dios no tiene pies. Eso se llaman antropomorfismos que nos dan a entender un mensaje detrás de esa frase. Pero también existen los antropopatismos, que son maneras en que nosotros le adjudicamos a Dios sentimientos humanos o actitudes humanas para poder entender a Dios. Es decir, no es que Dios cambió de parecer, pero lo que nos está explicando el texto es que lo que ellos hicieron fue agradable delante de Dios. ¿Ok? Y por eso no hubo la destrucción que él había amenazado. Pero como veremos en las palabras claves, Dios tenía todo planeado. ¿Entienden? Eso como el personaje que dice, todos mis movimientos están fríamente calculados. ¿Se acuerdan? Bueno, solo Dios puede decir eso. Ay, para que se ría un poco. Bueno, sección número 4. Aquí vamos a la última sección, es la otra oración de Jonás. Y esto es una oración, hermano, miren. Hay que ser un pechugo, como decían antes, para orar e interactuar con Dios como interactuó Jonás. Mucha gente dice que Job interactuó con Dios y que le exigió a Dios, señores. Pero miren, nadie en la Biblia como Jonás. Es impresionante. Miren la crítica a la misericordia de Dios. Si podemos escribir un libro, sería Crítica a la misericordia de Dios. Jonás se enoja por la misericordia de Dios. Miren, entonces Jonás le reclamó al Señor en el capítulo 4, versículo 2. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Realmente este versículo es el centro del mensaje del libro de Jonás. Una misericordia soberana de Dios. Y a un hombre que absurdamente es puesto como profeta, y como todos los personajes de esta historia están boca abajo, al revés de su condición regular que siempre vemos. Este hombre, en vez de glorificar la misericordia de Dios, hace una crítica a la misericordia de Dios, se enoja contra la gracia y la misericordia de Dios. Le da las espaldas al Dios compasivo y misericordioso, porque él sabía bien claro que Dios era así. Entonces, Dios le responde, ¿te parece bien
Miren, ¿qué pasa? La historia de la planta. Entonces Dios, para ilustrar un poco lo que está pasando, Jonás se sienta fuera de la ciudad, probablemente refunfuñando, me imagino. Como cuando los niños no se salen con la suya. Usted ve un niño cuando no sale con la suya, que usted le dice, no, no puede jugar, y se va, ok, y se va por ahí. Así me imagino que iba Jonás refunfuñando. Yo sabía que iba a pasar eso. Yo sabía, porque Dios es misericordioso y clemente, y lento para la ira, y míralo ahí, tuvo misericordia de él. Entonces Dios se le aparece a Jonás y le dice, en serio, Jonás, vamos a hacer algo. Entonces se sienta Jonás delante del sol allí, y Dios hace que una planta crezca para darle sombra a Jonás y fresco, y él se pone, fresquecito. Y después un gusano la mata y se seca. Y Jonás se enoja y dice, óyeme, se destruyó esta planta, qué injusticia. Entonces Dios le dice, wow, Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Así que, oiga bien, en el sistema, fíjense otra parte de la absurdidez, o sea, de este libro. El profeta está deprimido. Quiere morirse. Cuando una gente se deprime, quiere morirse por una planta. Sin embargo, no quería que Dios salvara a toda una ciudad. O sea, estamos en presencia de un libro atípico. Este hombre, desde el comienzo del libro, los personajes del libro, las situaciones del libro nos muestran un mundo al revés de lo que nosotros entendemos que deben ser las cosas. Y cuando veo esto de las plantas y esto, me recuerdo esta generación, esto es entre paréntesis, esta es una generación verde, porque es una generación ambientalista, que le importa más el medio ambiente que la gente y que el sufrimiento de las personas. Prefieren salvar los huevos de una águila a los bebés en el vientre de una madre. Y se deprimen y se enojan, al igual que Jonás, cuando no es preservado el medio ambiente, pero no le importa que se muera la gente en el vientre de su madre. Entonces, mire lo que dice Dios, y con esto termina el libro. Las últimas palabras del libro es una pregunta de Dios. No sabemos la respuesta de Jonás. No sabemos el impacto que tuvo esta situación en la vida de Jonás. Pero nos hace reflexionar a nosotros. Dice Dios, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Es impactante, hermanos, lo que Dios le está diciendo a Jonás y a nosotros. Es decir, Dios, en otras palabras, está diciendo, pero toda esta historia es al revés. Es decir, tú sabes que aquí vive esta gente que no sabe nada. El texto de la Reina Valera dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y esta traducción la dice que viven en oscuridad total espiritual. No debería yo tener compasión de ellos, misericordia de ellos. ¿Por qué está mal tener misericordia de ellos? Y vuelve a mencionar a los animales. Así que, como en ninguna otra parte del libro, Dios habla de los animales aquí, dentro del contexto de la profecía y de la salvación. Yo tengo una teoría en cuanto a eso, que quiero verla más adelante. Pero hay cosas muy ciertas en este libro que no son teoría. Y es que Dios está aquí mostrando una misericordia soberana, una gracia soberana, para salvar a quien Él quiere salvar y como Él quiera salvarlo, sin necesidad de nosotros. Y Él nos mueve, nos usa, pero al final Él es el que salva. No nuestro mensaje, no nosotros. Dios es el Espíritu Santo es el que convence a la gente. Gloria a Dios. Y así tenemos un panorama. Sé que es un panorama rápido por el contenido del libro de Jonás. Pero vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver ahora, en la sección 4, estamos repitiendo, la idea central. ¿Cuál es la idea central del libro de Jonás? Es, primero,
La misericordia salvadora de Dios hacia las naciones del mundo. Lo que nos está mostrando Jonás aquí es que Dios siempre ha tenido en su plan salvar gente que no sean judías. Para mí, déjenme decir una cosa, el libro de Jonás ha sido siempre un misterio. ¿Cómo es que Dios pone esta historia en el contexto del antiguo pacto? La compasión del Señor no es solo para los de adentro, sino también para los de afuera, como los ninivitas. Es importante entender que también en el mensaje de Jonás está un Dios que quiere salvar a las naciones, a los paganos. Y así como Dios llamó a Jonás, así Dios nos está llamando a nosotros hoy a que hagamos ese viaje hacia Nínive, ese viaje hacia los no alcanzados, aún los que están cerca o aún los que están lejos. Ese viaje hacia los enemigos de Dios. Es cierto que acabamos de ver en el libro de Abdías cómo Dios se enoja contra sus enemigos. Es cierto que acabamos de ver en el libro de Abdías cómo Dios tiene una condenación para los que maltratan al linaje de Dios. Pero el libro de Jonás nos da la otra cara de la moneda. Y es que aún en medio de esa gente malvada que maltrata, que persigue al pueblo de Dios, Dios tiene un Pablo, un Saulo de Tarso, a quien salva soberanamente. Sí, el mismo que perseguía al linaje, a la simiente santa a través de la iglesia, es el mismo a quien Dios salva y envía un mensajero y se encuentra con él y lo levanta para que sirviera al Señor. Y el mismo pueblo de Nínive, que era enemigo también de Israel, que era despiadado con los de alrededor, es a quien manda el profeta a predicarle arrepentimiento y a quien él da arrepentimiento en su corazón. Dios salva a quien él salva. Déjenme contarle una historia, una experiencia personal. Tal vez algunos la han oído. Cuando yo tenía, qué sé yo, tal vez 19, 18 años, nosotros salíamos siempre los domingos en la tarde, casa por casa, en diferentes sectores, a predicar el evangelio. En una de esas ocasiones nos tocó las visitas donde yo vivía en aquel tiempo. Y llego a la casa de una señora, me siento con ella, y empiezo a predicar el evangelio. Ella me dice, ay, pero qué lindo ese muchachito, mira, que lee la Biblia. Entonces, y le dice, yo me confieso como el cardenal, me dijo ella. Yo, se confiesa como el cardenal. Wow. Ok. Dice, muy bien, seguimos hablando. En eso pasa por el frente de la casa un vecino. Y cuando ya ve el vecino, me dice a mí, ¿tú ves ese que está ahí? Ese no tiene perdón de Dios. Ese hizo algo imperdonable. ¿Y qué fue lo que hizo? Ay, yo estaba para Nueva York y lo llamé para que le diera un dinero a mi hija y él no se lo dio. Y yo digo que ese hombre yo no lo perdono. No tiene perdón de Dios, me dice. Así mismo. Y yo me quedo mirándola. Y así que Dios me dio como que, Dios es que pone las palabras. En ese momento Dios me llevó la boca a preguntarle, ¿usted se conoce el Padre Nuestro? Y entonces me dice, oh, pero claro, y me dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros, y se tranca. Como que en ese momento ella entendió lo que decía el Padre Nuestro, y no había entendido, y se quedó tranca y dijo, si yo no perdono, Dios me castiga. Bueno, ¿cuál es el punto? El caso de esta señora es cómico y triste al mismo tiempo, es una tragicomedia. Pero nosotros muchas veces inconscientemente actuamos así. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de nosotros predicamos el evangelio a nuestra nación, a los nacionales de la nación vecina que está con nosotros? Ajá. No, ellos son malos, hechiceros, no sé qué. Usted oye la gente hablando de nuestra nación hermana. Pero están al lado de nosotros. Ven. La misericordia salvadora de Dios hacia las naciones del mundo. Los de afuera. Nuestros ninivitas. Nuestros samaritanos son ellos. Y bueno, dejo eso solamente como una reflexión. Palabras claves del libro de Jonás. Miren esta palabra clave. Muy interesante. Nekpakat.
Capítulo 3, versículo 4. Miren, esta palabra hebrea tiene muchas connotaciones. Significa cambio, drenado, inundación, derrocamiento. Cambio. Es decir, en realidad esa palabra significa como desalborotar las cosas y ponerlas al revés. Todo el libro de Jonás es eso mismo. Es una historia al revés. Y cuando Dios profetiza un Nepanek en Nínive, realmente ocurrió. Aunque inicialmente se refería a la destrucción de Nínive, en realidad terminó siendo la transformación de Nínive. Por eso es que yo digo que la profecía de Jonás sí se cumplió. En los 40 días, Nínive se puso boca arriba, es decir, cambió, se convirtió de sus malos caminos. Hubo una transformación, un cambio radical en Nínive. Y ese fue lo que Dios había profetizado. Así que todo el libro de Jonás, esa es la idea. Cómo Dios, en su misericordia, puede cambiar todas las cosas que pensamos que conocemos, que manejamos, para el bien de una persona, de una nación, y para la gloria de su nombre y de sus planes. Es decir, que el libro de Jonás es un nepaquet. ¿Cómo es? Nepaquet. Como Dios cambió al profeta al revés. Los marineros eran al revés. El pez era al revés. Los ninivitas al revés. Todo al revés. Al fin y al cabo, Dios puede mover todo al revés para su gloria y para la salvación de sus escogidos. Amén. Bueno, temas teológicos en el libro de Jonás. Primero, el llamado de Dios. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Aquí hay un llamado de Dios al profeta, pero lo que nos muestra aquí durante todo el libro es cómo Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. El primer llamado es a conocerlo, a ser santos, pero también es a alcanzar a esas naciones a las cuales representa Nínive. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. No importa, gentiles, de todo tipo. Así que hay un tema teológico muy importante en todo el libro, es el tema del llamado de Dios para sus hijos. También hay un tema de la seriedad del pecado. Dios no se toma a juego el pecado de las naciones. No importa que esas naciones sean ateas, que no tengan iglesia, que no reconozcan a Dios. Dios se lo toma en serio y hay juicio y pronuncia juicio contra las naciones. ¿Ok? Así que el pecado es serio para Dios y lo hemos visto en cada uno de los profetas menores. Pero ahora yo quiero mostrarle una gráfica que es como el clímax de todos los temas y de todo lo que hemos visto y que yo quiero que lo podamos ver en cuanto al libro de Jonás. Jonás, algunos comentaristas, algunos diferentes que pude consultar, identifican a Jonás como una sátira. Pero hay que entender qué significa una sátira. Una sátira no quiere decir que los eventos de Jonás no son ciertos. Estamos hablando de historia real porque son personajes reales y ocurrieron realmente. Pero está estructurada por la inspiración divina en forma de sátira. Y lo que hace una sátira es que toma personajes estereotipados y los voltea al revés. ¿Ok? Esto es una sátira para criticar la situación en que está viviendo ese tipo de personas. Así que aquí tenemos básicamente 4 personajes principales que cada uno de ellos tiene un estereotipo, o sea, como son un cliché, como una etiqueta, están etiquetados. Vamos a poner un ejemplo contemporáneo. Cuando uno habla, vamos a poner alguna gente de alguna nacionalidad. Cuando uno habla de la gente de China, te pregunta, ¿cómo son los chinos? La gente tiene cómo son los chinos. O cómo son los estadounidenses. O cómo son la gente del Cibao. O cómo son la gente del sur. O cómo son la gente del este. ¿Ustedes han visto? Como que hay una etiqueta donde uno encaja a cada uno de esos tipos de personas. Entonces, eso está mal. Pero Dios lo que hace es que toma esas etiquetas, las voltea para hacer una crítica y llevarnos un mensaje de que el único grande es Dios.
Y el único que no cambia es Dios y que hace lo que quiere en este mundo para lograr sus propósitos. Y miren cómo está estructurado esto. Primero, tenemos al profeta, tenemos a los marineros, tenemos a los ninivitas y tenemos a los animales. Esos son los personajes del libro de Jonás. Y miren, y en el libro nos muestra cuáles son las expectativas que tenemos de ese tipo de personajes, pero en realidad cuáles fueron la manera en que se comportó ese personaje en el libro, que fue totalmente opuesto a las expectativas. Por ejemplo, el profeta. Cuando vemos a un Elías, a un Moisés, a un Isaías, ¿qué esperamos de un profeta de estos? Piedad. Y de una vez hablamos de la piedad de ese profeta. Pero en el contexto del libro de Jonás, ¿cuál fue la realidad? Rebeldía. Quería esconderse de Dios. Se enfrentó a una crítica contra la misericordia de Dios. ¿Sí? No dio el mensaje con detalle y dio el mensaje que él quiso dar. Pero tenemos los marineros, que son gente idólatra, supersticiosa, de baja categoría, y son aquellos que realmente, los únicos en el libro, que levantan un sacrificio de adoración a Dios y prometen servirle para siempre. Dios sí es hermoso, hermanos. Qué misericordia es el Señor. Dios quita las etiquetas, las rompe, las desbarata y la voltea. Ay, Señor, gracias por el Señor. No tuvo misericordia de nosotros de esa manera. Los ninivitas, gente altiva, cruel, malévola, orgullosa, se humillan. Como Israel, oye, escúchame bien. Se humillan como Jerusalén nunca, jamás se humilló en toda su historia. Nínive lo hizo. No hay un registro en toda la historia, y estoy terminando Segunda de Crónicas, no hay un registro de Jerusalén arrepintiéndose de la manera en que Nínive se arrepintió. Qué increíble. Toda la ciudad, hasta los animales, dice. Y fíjense que es el último personaje. ¿Qué esperamos de los animales, señores? Es decir, ¿usted ha visto alguna vez un animal obedeciendo o un gran pez? De que, ve allí. O las vacas. Pero aquí vemos los animales humillándose también. A los animales que son realmente instrumentos de Dios, obedeciendo a Dios, trágatelo, vomítalo. Y actuando en obediencia y con cordura. Por eso que yo decía que este es como el libro al revés. Pero nos muestra cómo Dios es soberano. Y no hay etiqueta. Ah, eso es porque hay una etiqueta en esa historia. No, 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 para nada. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia y se compadece de quien quiere compadecer. Gloria a Dios. Pero otra cosa que aparece en el libro de Jonás es el carácter de Dios. Dice, ¿no debería yo sentir lástima, compasión por esta ciudad? Vamos a verlo más claramente en el libro de Miqueas, que me encanta. Pero aquí nos da una pista, y es que Dios es misericordioso, hermanos. Dios tiene misericordia y se deleita en tener misericordia. Y Dios eligió a la ciudad de Nínive, a esa generación específicamente, porque les cuento que la misma historia registra cómo alrededor de 100 años después de esto, Nínive fue destruida por un terremoto, si no me equivoco. No, perdón, si no estoy confundiendo, estoy trayendo un dato. Lo que sí les digo es que la próxima generación después de esta ya no buscó al Señor. Se alejó de los caminos del Señor. Pero esta generación de ninivitas encontró a Dios, se arrepintió de sus caminos y no fue destruido. Porque Dios tuvo misericordia de ellos. Como Dios dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Amén. Próximo punto, textos claves del libro de Jonás que tenemos que tener en cuenta siempre. Vamos a pasar rápidamente. Primero, capítulo 1, versículo 2. Levántate. El llamado de Dios que te dice a ti también, levántate, levántate, ve, levántate y ve. Es un eco de Jesucristo diciendo, id por todo el mundo, levántate y ve. Dios nos llama, levántate, hay que moverse, salirse de donde estamos, hacer un viaje del yo hacia el otro.
de mi condición de comodidad, donde todo el que me rodea es cristiano, amigo, bueno, agradable, a irme y aventurarme al viaje hacia el otro, donde hay incertidumbre y no sé lo que va a pasar con el mensaje de Dios. Segundo, versículo 15 y 16. Los marineros tomaron y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Y los marineros quedaron asombrados por el gran poder de Dios, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Como Dios, miren, no sabemos más de estos marineros, pero yo a veces me pregunto, cuando nos encontremos con ellos allá en el reino de los cielos, esta gente que prometieron servir al Señor, que vieron a Dios y le ofrecieron sacrificios. Entre tanto, el Señor había provisto de un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Señor, acuérdense de esas frases, esa frase, 3 días y 3 noches. Un gran pez. Capítulo 2, versículo 12. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió: desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Ya vimos ese texto. También vemos el versículo 10. Dios ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. El mensaje evangelístico más corto e incompleto de la historia. Entonces la gente de Nínive ¿creyó en qué, hermano? El mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Y vimos que hasta los animales hicieron. Cuando Dios vio lo que habían hecho, cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Y finalmente, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Mira, importante. ¿Cómo somos nosotros con la misericordia de Dios hacia nuestros enemigos? ¿O creemos nosotros que Dios es enemigo de nuestros enemigos? Dios no es enemigo de nuestros enemigos, hermano. ¿Ok? Necesariamente. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Compasión por ellos. La compasión de Dios. Ahora vamos a ver a Jesucristo en el libro de Jonás. ¿Cómo vemos a Cristo? Acuérdense de otro texto clave, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está aquí en Jonás. ¿Cómo? Bueno, Jesús es profetizado como el que resucitaría al tercer día. Fíjense que Jesucristo dijo que la única señal que daría cerca a los fariseos era la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está clarísimo. Cristo está siendo anunciado a través de los 3 días que duró Jonás en el vientre del gran pez. Algunas personas toman esto para preguntarse acerca de los 3 días de la resurrección. La realidad es, hermanos, que Dios usa el lenguaje igual como lo usamos nosotros en nuestros días. Es decir, Dios no está aquí, Dios no habla, en algunas ocasiones Dios no habla en su palabra con una precisión matemática como que es un libro científico, sino que habla como nosotros hablaríamos. Póngase a pensar. Si nosotros decimos, si yo digo aquí, todo el mundo está escuchando en este momento esta clase. Ustedes pensarían realmente que está hablando de todo el mundo que está conectado aquí. No está pensando que yo quiero decir de todo el mundo del universo. Pero dije la palabra todo el mundo. Así que dependiendo del contexto en que digamos las cosas, podemos interpretarla. Y cuando Jesús dijo que iba a durar 3 días y 3 noches, se refería a que iba a durar 3 días como duró, que era el tercer día, iba a resucitar. Pero eso es otro tema apologético que podemos abordar. Pero otra manera en que Cristo está en esta historia es que Jesús, al igual que Jonás, fue enviado, ha venido a salvar lo que se había perdido.
Jonás representa a los fariseos. A los fariseos que decían, ¿cómo tú vienes a salvar a esta gente? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Jesús se lo explicó a los fariseos. Ellos no entendieron, porque ellos tenían la misma mentalidad de Jonás. De cómo tú te juntas con las prostitutas, cómo tú te juntas con los publicanos, cómo tú te juntas con los ninivitas. Bueno, porque yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y así vemos a Jesús. Es el corazón de Cristo, a salvar a los perdidos. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo está el Evangelio? ¿Cómo está el Evangelio predicado en el libro del profeta Jonás? Bueno, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí está, en el libro de Jonás predica el Evangelio. ¿Ok? Todo el libro de Jonás nos habla del Evangelio y debería haber sido suficiente para que aquellos que leyeran el libro pudieran ser salvos de esta manera. ¿Y cómo se predica el Evangelio? Bueno, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Dónde está nuestro corazón hacia los perdidos? ¿Estamos nosotros en la misma sintonía de Dios con relación a los no alcanzados? La sintonía de Dios es esa. ¿No debería tener lástima por esta gran ciudad? Es el corazón de Dios. Dios está en las misiones, hermanos. Amén. Dios está en las misiones. Dios tiene compasión de los perdidos. Nosotros deberíamos tener compasión. Hay una canción muy antigua que si usted dice que la ha oído, quiere decir que usted no puede salir ahora. ¿Cómo que dice el dicho? Si usted ha oído esta canción, no debería salir. Quédate en casa. Exactamente, quédate en casa. Es una canción que dice, cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor y sin rumbo aquí. Dios nos llama a brillar en un mundo de confusión. Y después dice, tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Tienen que saber. Este canto dice, tienen que saber. La gente tiene que saber. Los ninivitas tenían que saber. Los gentiles tenían que saber. Nosotros teníamos que saber. El mundo tiene que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación, que en Él hay misericordia. La gente debe escuchar el Evangelio. Gloria a Dios. Pues Dios es soberano en la salvación de la gente. No piense que usted sabe, que usted es experto en saber quién se va a convertir y quién no. Tú ves fulano, yo estoy seguro que fulano no se va a convertir, así que yo no voy a perder mi tiempo con él. No voy por otra gente. Usted se sorprendería que el que usted cree que se va a salvar nunca oye ni le importa, aunque le dice que sí con la cabeza. Sin embargo, se sorprendería que el que menos usted piensa, oyendo el mensaje, el día menos pensado, hace como los ninivitas y se humilla delante de Dios y se salva. Dios es soberano en la salvación de la gente, nosotros no. Nosotros solamente tenemos que obedecer al Señor e ir y hablarles el mensaje. Mira lo que dijo J.I. Packer en su libro, El evangelismo y la soberanía de Dios. Los hombres tratan la soberanía de Dios como un tema de controversia. La predestinación, Dios soberano. Pero en las escrituras nunca se discute eso. Solo es cuestión de adoración. La soberanía de Dios en la salvación es un asunto de adoración al Señor. Señor, la salvación es tuya. Tú tienes misericordia de lo que de quien tiene de tener misericordia. Por eso Pablo al final de esta disertación en el libro de Romanos dice que Dios sometió a todos a pecado para tener misericordia de todos. Y después dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién le aconsejará? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Hermano, esa debe ser nuestra conclusión del libro de Jonás.
Ahora, en base al libro de J.I. Packer, el mensaje del Evangelio tiene por lo menos, en mi concepción personal, yo tengo 7 elementos, pero lo hemos reducido aquí a 5. 5 elementos del mensaje del Evangelio. Uno es que es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo, acerca de la fe y el arrepentimiento y acerca de la esperanza futura. ¿Okay? Así que vamos a ver si en el libro de Jonás están estos 5 elementos. Primero, Dios. Un mensaje acerca de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ¿quién? De mí, dice él. Es decir, lo primero que Dios muestra en este libro es que todo se trata de él, no solo ninivita, no es Israel, no es Judá, es Dios. Y el Evangelio pone a Dios en el centro, y el libro de Jonás nos muestra de una vez quién está en el centro de todo. Dios. En segundo lugar, nos muestra que es un mensaje acerca del pecado y sus consecuencias. Levántate y ve a Nínive, versículo 2 del capítulo 1, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí muestra la maldad de ellos y las consecuencias que tendrán por esa maldad. Tercero, es un mensaje acerca de Cristo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que evidentemente estas 3 días y 3 noches apuntaban a la resurrección. Y como hemos dicho, la resurrección es, junto con la cruz, el evento más trascendental de toda la historia de la redención. Por el poder de su resurrección, la cruz tiene un impacto en nosotros. Número 4. Es un mensaje de la fe y arrepentimiento. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, fíjense, creyeron, fe. Y segundo, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, arrepentimiento. Le creyeron a Dios. Es decir, ellos no solamente dijeron, ay, nos van a destruir, huyen en algo. No, ellos creyeron a Dios, dice el texto. El Espíritu Santo inspiró al escritor del libro de Jonás. Que yo espero que si fue el mismo Jonás que lo escribió después, haya sido un Jonás, perdón, ya arrepentido, hasta el menor de ellos. Fe y arrepentimiento. Y número 5, vemos un mensaje de la esperanza futura. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En otras palabras, hay esperanza para el que se arrepiente. El día del Señor será quitado de aquellos que vienen y creen en Cristo y se arrepienten de sus malos caminos. Y este es el mensaje del libro de Jonás. Ahora quiero que hagamos una aplicación, algunas preguntas que tienen que ver con este libro. ¿Cómo respondemos a esa misericordia soberana? Es decir, ¿tú te enojas cuando Dios es bondadoso con la gente que te cae mal? Y tú dices, no debería, Señor, ser tan bueno con fulano. Segundo, ¿estás tratando de escapar de la presencia de Dios? Esto parece algo como que absurdo, como en el mismo libro es absurdo, pero no se puede escapar. Pero déjenme decirles, nosotros en nuestra necedad muchas veces pensamos y actuamos como si Dios no nos estuviera mirando. Un ejemplo muy sencillo es que si hay cosas en nuestros hogares ahora que estamos haciendo, y póngase a pensar si usted la haría igual o hablaría igual si supiera que el pastor Tomás está oyendo lo que usted está diciendo ahí al lado, o lo está mirando lo que usted está haciendo. ¿Verdad que no lo haría? Una vez uno trataría de ser santico, etc. Sin embargo, nos olvidamos de que no es el pastor Tomás que está ahí, sino el Espíritu Santo. Pero en nuestra mente pensamos que estamos escondidos del Espíritu Santo y que no nos está mirando. Pues mire, Dios está ahí, mirando y actuando. Número 3. La obediencia es importante para Dios. Alguna gente piensa como que el decir que el cristiano, que la salvación no se pierde o que Dios no preserva, es querer decir que el cristiano puede hacer lo que quiere y se va a salvar como quiera. No es así, hermano. Dios nos salva y nos preserva hasta el final para ser salvos. Pero a Él le importa la obediencia de sus hijos. Mucho. Al punto de que el Hijo de Dios,
El que cree que es hijo de Dios y que vive en una desobediencia constante, debería revisarse, porque se puede tomar una gran sorpresa cuando llega al cielo, de que en realidad no era un hijo de Dios, si vivía en esa desobediencia constante. Número 4, y la obediencia verdadera produce frutos. Es decir, toda una nación se arrepintió en el caso de Nínive por la predicación de Jonás. Finalmente, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Mire, hermano, escuche bien esto. Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades. Dios es misericordioso. Dios no es como nosotros que descarta a la gente, la pone en lista negra y adiós bye bye. No, Dios te da oportunidades. Eso es lo que significa que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Que el Señor pueda obrar en nuestros corazones a través del mensaje del libro de Jonás. Amén. Quiero recordar que la semana que viene tenemos el libro de Miqueas, un libro fascinante, y que podamos leerlo en la versión NTV. Si alguno quiere contactarme, puede hacerlo a través de Instagram o Facebook o del email que le está llegando. Así que, hermanos, Dios les bendiga.